Buenas tardes a esta segunda sesión bienvenidos a esta segunda sesión del seminario presencial y virtual de Historia Intelectual de América Latina. Hoy estamos bien internacionalizados porque nuestro ponente, David Antonio Pulido, está en Montevideo, justamente recabando en Buenos Aires ahora, recabando información para su tesis doctoral. Voy a recordar un poco la dinámica del seminario. David hará una breve presentación, 10 minutos de su texto, en tanto que los que estamos acá ya hemos leído esta interesante investigación. Y a renglón seguido le daremos la palabra a nuestro comentarista, el colega Miguel Ángel Urrego, que está en Morelia. Él es profesor de la Nicolaita, ya más adelante lo presentaré más formalmente. Y una vez Miguel discuta con David los ejes centrales de su texto, le damos también la palabra a David para una pequeña réplica y luego abrimos el debate aquí entre nosotros. Seguramente habrá preguntas y comentarios. Bueno, David Antonio Pulido García, historiador colombiano, es historiador por la Universidad Nacional de Colombia y maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la UNAM, en Filosofía y Letras. Es miembro de la línea de investigación en Historia Social y Política de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del proyecto PAPIT, Intelectuales y Exilio Iberoamericano del CIALC, y miembro del Comité Académico del CEICAL de la Universidad Veracruzana. Fue galardonado en 2017, es decir, el año pasado, por el premio INER, el premio Berta Ulloa de Historia Diplomática, y en 2015 recibió una mención honorífica de Claxo por su investigación sobre la cuestión Malvinas. Sus artículos han sido publicados en revistas académicas de México, Colombia y Argentina, y hasta la fecha su principal área de investigación son las redes intelectuales de los universitarios latinoamericanos a principios del siglo XX. Bienvenido, David, gracias por tu texto, por tu presentación. Se me olvidaba aclarar que el profesor Carlos Marichal viene volando de España hacia acá, entonces en esta oportunidad no nos acompaña. La doctora Pita tenía ahí un compromiso también, entonces quizás no alcance a conectarse, pero aquí estamos David y Miguel Ángel para escucharlos entonces. Adelante, David. Gracias, profe. Buenas tardes a todos y todas las presentes. El texto que envié para la discusión del seminario se titula El discurso latinoamericanista de la intelectualidad colombiana en tiempos del presidente Marco Fidel Suárez. Voy a leer el resumen para que no se quede nada en el tintero y posteriormente haré, como dice el profesor, una muy breve exposición de lo que se trató de exponer en el texto.
El objetivo de esta charla es ilustrar cómo durante el gobierno de Marco Fidel Suárez, entre 1918 y 1921 en Colombia, se desarrolló un discurso de oposición de tintes latinoamericanistas y antiimperialistas, posibilitado por la labor política de los diplomáticos mexicanos que llegaron al país en 1919, teniendo como hipótesis que dicho discurso fue fundamental para la consolidación de la oposición liberal y para la emergencia de nuevos actores políticos como el movimiento estudiantil, que en definitiva ayudarían a debilitar el poder presidencial considerablemente en años posteriores. Pues bien, como dice el resumen, lo que se trata o lo que se trató de hacer en la investigación fue ver cómo la labor de la comisión diplomática que llegó a Colombia en representación del gobierno revolucionario de Venustiano Carranza hacia finales de 1919 posibilitó la emergencia de un discurso de tintes latinoamericanistas y antiimperialistas dentro de la intelectualidad colombiana. Un discurso que ya se estaba formando sin la presencia de estos diplomáticos mexicanos, pero que sin embargo, al tener contacto con ellos y especialmente con el discurso latinoamericanista que se estructuró desde el gobierno constitucionalista, desde el gobierno mexicano, les dio la oportunidad para poder hacer visibles una serie de reclamos que tenían para con el entonces presidente conservador Marco Fidel Suárez, que como ustedes saben tuvo como lema de su gobierno el respecipolum, es decir, el mirar hacia el norte, el tener a Colombia, a Estados Unidos como el mejor ejemplo a seguir de nación para la nación colombiana. Esto se produce pues en un contexto internacional. Vamos a ver que estamos a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empieza a consolidar su poder regional en Latinoamérica, y a la vez pues lo quiere sustentar en las conferencias de París que se van a llevar a cabo ese preciso año de 1919. Fueron 4 los integrantes que llegaron a Colombia. Dentro de ellos está Gershaín Ugarte, que en su tiempo fue el secretario privado de Venustiano Carranza. Está el poeta José Luis Tablada, el también poeta Eduardo Colin y el representante de la Federación de Estudiantes Mexicanos, Carlos Pellicer. Esta comisión diplomática encierra como el deber ser del diplomático que a partir del constitucionalismo se quiere dar a conocer por parte de los mexicanos. El gobierno constitucionalista privilegió la representación diplomática en cabeza de intelectuales, poetas y en este caso específico, para este año en particular, también la representación de agregados estudiantiles o representantes de la Federación de Estudiantes Mexicana. En Colombia no se tenía mucho conocimiento, o en realidad no había mucho interés realmente por la Revolución Mexicana. Este interés lo empieza a despertar las noticias del arribo de estos 4 personajes a Colombia. Sin embargo, como pasa en la mayoría de fenómenos históricos, los intelectuales colombianos, para poder dar a conocer el proceso revolucionario mexicano, se valieron de analogías, de extrapolaciones y de identificaciones con la realidad colombiana. En este caso, se estructuró la imagen del gobierno de Venustiano Carranza como una identificación muy similar para el liberal de lo que era el liberalismo colombiano, con el fin de darlo a entender a la población en general a través de los periódicos y de sus intervenciones culturales. Este fenómeno pues hizo para finales de 1919 el liberalismo se identificara con un discurso latinoamericanista muy similar al mexicano, y los estudiantes, el naciente movimiento estudiantil colombiano, viera también en el movimiento estudiantil mexicano como un referente en el cual estructurarse o en el cual apoyarse para su consolidación. Tan así que unos meses después, cuando se consolide
el primer congreso de estudiantes colombianos va a tener como fundamento los estatutos del movimiento de la Federación de Estudiantes de México. En el artículo entonces me di a la tarea de rastrear cómo la labor diplomática y cultural, sobre todo de José Juan Tablada y de Carlos Pellicer, influenciaron mucho a los intelectuales colombianos para así poder desarrollar un discurso de tinte totalmente antiimperialista. Y recordamos, desde 1903 las relaciones con Estados Unidos venían un poco deterioradas con el gobierno colombiano, por lo que sabemos, por el robo que se hizo de Panamá, y para 1919 se estaban esperando algunas indemnizaciones, se estaba esperando que la indemnización de $25 millones entrara en curso para un poco limar las asperezas entre Estados Unidos y Colombia. Pero el discurso de los intelectuales aún se situaba en lo antiestadounidense y sobre todo en un poco del resentimiento del latrocinio territorial. La presencia de los intelectuales mexicanos con un discurso mucho más elaborado hacia el antiimperialismo logró hacer mella entre los intelectuales colombianos, tan así que en el movimiento estudiantil y entre los liberales empezaron a hablarse ya en términos de antiimperialismo. En el caso de los estudiantes, el primero que escribe la palabra antiimperialismo en un texto universitario es Augusto Ramírez Moreno. Es un conservador, un joven conservador que no estaba muy de acuerdo con la posición o con la forma en que su partido estaba llevando las riendas del gobierno. En el mismo sentido, el primero, que si bien ya había esbozado su preocupación por el final de la Primera Guerra Mundial y el papel de Estados Unidos, el papel que Estados Unidos iba a jugar en la región, es Eduardo Santos. Hacia 1919 vamos a encontrar a un Eduardo Santos con un discurso fuertemente antiimperialista, pero que se basa sobre todo en la experiencia mexicana. Muchos de sus artículos van a estar teniendo a México como el referente del latinoamericanismo, pero sobre todo el antiimperialismo. Este antiimperialismo que se estaba desarrollando discursivamente en revistas como Voz de la Juventud, del movimiento estudiantil colombiano, en diarios como El Tiempo, El Nuevo Tiempo, y en revistas culturales como Cultura o El Gráfico, ese discurso va a tener una posibilidad de hacerse realidad y política cuando a mediados de 1919 el gobierno de Marco Fidel Suárez trate de poner en circulación el decreto 1255, que tenía que ver con la reglamentación de la explotación petrolera para los no colombianos. Este artículo, este decreto, iba lógicamente en detrimento de los intereses estadounidenses en Colombia, por lo cual el gobierno estadounidense para la aprobación por parte del Senado estadounidense de la indemnización de $25 millones hasta tanto Marco Fidel Suárez no retractara o no se retractase de este decreto que iba en contravía de sus intereses. Esta noticia pues escandaliza realmente a la sociedad colombiana y le da la posibilidad a los intelectuales de esgrimir todo un discurso en contra del gobierno. Este discurso va a tener como tres frentes principales. Va a tener un frente que lo va a materializar el movimiento estudiantil a partir de la movilización del estudiantado, y por el otro lado los sectores liberales y republicanistas que van a alimentar a través de sus artículos en periódicos y en revistas, van a alimentar una inconformidad con el gobierno de Marco Fidel Suárez.
Como les dije, este discurso va a estar siempre cruzado por la experiencia mexicana. Entonces, vamos a ver que va a tener una contraposición, o se va a hacer una contraposición entre el deber ser del gobernante, teniendo por un lado a Venustiano Carranza y por el otro lado a Marco Fidel Suárez. Se va a identificar entonces a Carranza con los valores a Carranza con los valores del nacionalismo político, social y económico. Se va a ver a Carranza también como el promotor o como el adalid de la resistencia antiimperialista en Latinoamérica, y se va a ver a Carranza como un amigo de los estudiantes. Estas tres facetas de Carranza, impulsadas por los intelectuales mexicanos que estuvieron en Colombia y reforzada por los intelectuales colombianos que recibieron ese discurso, se va a ver en contraposición a la imagen de un Marco Fidel Suárez apátrida, complaciente con el antiimperialismo y ante todo que no apoyaba a la movilización estudiantil en Colombia. Visto en el problema que estaba metido Marco Fidel Suárez, envía un telegrama en un tono bastante mendicante a los Estados Unidos, en el cual le promete va a suspender la aprobación del decreto 1255 del que venimos hablando, va a esperar la oportunidad más propicia para derogarlo, y va a proponer un nuevo decreto que fuera mucho más benévolo con los intereses estadounidenses. Este telegrama se filtra dentro de las informaciones que da El Tiempo y El Nuevo Tiempo y se vuelve como el caballo de batalla en contra del cual se va a ir los sectores liberales, los sectores estudiantiles y unos sectores de un joven conservadurismo que también va a estar en contra de la seguida en el poder de Marco Fidel Suárez. Si bien todas estas movilizaciones discursivas, por decirlo de alguna manera, hicieron mella en el gobierno de Marco Fidel Suárez, fue el 16 de septiembre de ese año, de 1919, cuando los estudiantes, junto con sectores liberales y algunos conservadores, dieron como un golpe de opinión en la ciudad de Bogotá, ya que con la excusa de conmemorar el aniversario de la independencia mexicana, se lanzan a las calles solicitando, además de reivindicando el papel de México en la región, solicitando a Marco Fidel Suárez que tome cartas en el asunto del decreto 1255. Esta oleada que se le salió un poco de control en Bogotá a Marco Fidel Suárez lleva a la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores y lleva a la ¿cómo les diría yo? Como a la reformulación del papel, el trato que Marco Fidel Suárez le daba a Estados Unidos. La movilización del 16 de septiembre va a reunir a los tres principales actores en contra del movimiento de Marco Fidel Suárez. Por un lado, vamos a encontrar a los intelectuales liberales en consolidación, como Eduardo Santos, quien pone al servicio de los estudiantes y de su nueva organización el periódico El Tiempo. Por otro lado, va a tener a los estudiantes que van a reivindicar la figura de Venustiano Carranza como el antiimperialismo por antonomasia, y por el otro lado también va a tener a un sector de intelectuales consolidados dentro del Partido Conservador. El caso de este personaje es el del senador Miguel Jiménez López, conservador, que ese mismo 16 de septiembre hace una proposición de saludo al presidente mexicano, en la cual, más que el saludo en sí, interesa la forma en que contraponía el deber ser o el latinoamericanismo mexicano
a pues la entrega territorial que estaba haciendo Marco Fidel Suárez de los recursos naturales en Colombia. Para no alargarme, esta movilización logró hacer que a raíz de un memorando que envía Estados Unidos, el gobierno colombiano le responda diciéndole que los asuntos petrolíferos ya no se van a arreglar en cuestiones directas con el Ejecutivo, sino que tienen que pasar en el Legislativo, que luego de estar en estas charlas en el Legislativo se va a poner a la comparecencia de la opinión pública y al final de la respuesta reprocha que el pago de la indemnización dependa de la autorización o no autorización de este decreto. Esto pasa a finales de 1919 y el hecho de que esta respuesta diplomática se haga pública es uno de los logros más importantes del liberalismo y de los sectores estudiantiles a finales de 1919, pues lograron hacer que desde la movilización en las calles y desde la movilización intelectual en artículos de prensa que legitimaron el discurso latinoamericanista de México, el gobierno mexicano, el gobierno colombiano logrará desistir o logrará cambiar un poco su posición frente a el trato que le merecía Estados Unidos. Vamos a ver, muy importante, la emergencia de un sector estudiantil muy fuerte con una muy seria vinculación al liberalismo, que va a empezar una carrera política muy importante, tanto que este mismo que hace temblar a Marco Fidel Suárez en 1919, este mismo movimiento estudiantil que está surgiendo, va a ser el que a final de los años 20, en la protesta que se llama la protesta contra la rosca, también sea un actor muy importante en ya el declive absoluto de la hegemonía conservadora, pero eso ya es a finales de 1929. Creo que pues no me extendería mucho, el texto está para la discusión completa, entonces, profe, no sé qué siga. Muy bien. Gracias, David, por la presentación que haces de tu texto. Le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Urrego, quien es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en historia cultural e intelectual de América Latina. Miguel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro del NAP, del Doctorado Institucional de Historia y del Doctorado de Filosofía de la Nicolaita. Sus más recientes obras son Historia del Maoísmo en Colombia, del MOEC al MOIR PTC, 1959-2015, Familia, Biopolítica y Cambio de Orden Colonial en Puerto Rico, 1898-1930, y junto a Lazar Heifetz y Víctor Heifetz hicieron la compilación Izquierdas, Movimientos Sociales y Cultura Política en América Latina. Miguel es egresado aquí del Colegio de México también, y tiene un doctorado de la Universidad de Puerto Rico. Así que, bueno, pues le cedemos entonces la palabra a colega Miguel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Imer y a David por la amable invitación a participar en este importante seminario que ya tiene varios años y que ha animado mucho el debate alrededor de los temas de la historia intelectual y cultural en México y en América Latina. Voy a tratar de ser breve como para favorecer el diálogo y me voy a referir, David y colegas amigos, a 4 temas generales. Un primer tema es alrededor de la intelectualidad colombiana, un segundo que es ya una discusión más tal vez metodológica sobre la circulación de las ideas,
un tercero alrededor del antiimperialismo y un cuarto sobre algunos temas que se pueden discutir. Antes de comenzar quisiera decirle a David que pues va por el formato de la presentación. Voy a ser muy directo para tratar de ganar como tiempo, pero que en ningún momento trato de molestarte o de desconocer tu importante reflexión. Pero sí voy a ser un poco más directo para tratar de debatir. Bueno, entonces entramos al primer tema, es el de la intelectualidad colombiana. Me parece importante, David y colegas, que se haga, así sea de manera breve, como una caracterización no solamente de quiénes eran los intelectuales, sino del periodo. Especialmente pensando en un público extranjero, en un público que desconoce algunos de los temas relevantes del periodo. ¿A qué me refiero concretamente? Cuando hablamos de intelectualidad en Colombia, ¿a quiénes nos estamos refiriendo concretamente? ¿Qué es lo que domina o quiénes son los sectores dominantes del debate alrededor de la cultura a comienzos del siglo XX? ¿Qué características tenían? ¿Qué medios a su disposición tenían estos personajes y en qué redes intelectuales participaban? Me parece a mí que si uno hace una descripción muy breve, no necesariamente tiene que escribir pues un texto, pero sí algunas referencias básicas. Algunos de los temas que mencionas a lo largo de tu texto pueden matizarse, pueden pensarse de otra manera y pueden abrir una polémica más interesante. Creo yo entonces que es importante que tú definas qué entiendes por los intelectuales en ese momento. A mi juicio, no, cuando utilizas el concepto intelectual, no necesariamente se refiere a lo mismo en todos los periodos. Uh-huh. De hecho, hay unos debates muy interesantes del profesor Cermeño que nos los hemos encontrado especialmente con Aimer en algunas defensas de tesis, etcétera, que sostiene que este concepto solamente es aplicable para comienzos del siglo XX. Entonces, como es el mismo periodo, como es la misma referencia temática, creo que sería oportuno que tú hicieras alguna serie de precisiones sobre estos temas. ¿Por qué son importantes? Porque además vas a encontrar que no hay homogeneidad en el liberalismo y que tampoco hay homogeneidad en el conservatismo. En segundo lugar, que hay una relación muy estrecha desde el siglo XIX entre los intelectuales colombianos y otros intelectuales en otros lugares del mundo, de América Latina, y en tercer lugar porque hay unas relaciones con otros intelectuales que de pronto nos obligarían a matizar la presencia de estos personajes que tú resaltas a partir del año 19. Me refiero concretamente a Vasconcelos, que ya era conocido y que había acercado a los intelectuales y al mundo de las publicaciones a los procesos mexicanos, y seguramente más adelante, eso Aimer te lo puede explicar y de una vez te pediría que nos dieras luces sobre ese tema. Creo que Alfonso Reyes también tiene una estrecha vinculación con los intelectuales colombianos. Hay libros de cartas, hay otra serie de documentos que permiten ver que hay una relación anterior y que hay otra relación mucho más compleja que la establecida con Pellicer y compañía. Dicho de otra manera, y esto más adelante vuelvo sobre eso, me parece que puede haber una sobredimensión de la presencia de estos intelectuales mexicanos en Colombia en el periodo que tú estudias y que habría que tener como una mirada un poquito más amplia.
Bueno, el segundo tema que quisiera comentar también así muy rápidamente es el tema de la circulación de las ideas. Básicamente quisiera referirme a cuatro temas, 4 o 5 temas que creo podrían animar un poco la tarde en términos de la discusión académica. El primero de ellos es un concepto con el cual yo no estoy de acuerdo. Me parece que oscurece cualquier reflexión, que es el de influencia. Me parece que cuando uno trabaja historia intelectual y coloca las cosas en términos de influencia, en términos de copia, en términos de adopción, tiende a desvirtuar procesos muy interesantes. Los conceptos y las teorías no influyen. Para utilizar un concepto distinto se traduce. O, si lo quieres desde la historia, los lenguajes políticos, pues lo que se percibe es que los conceptos son siempre resemantizados, siempre reflexionados, siempre reelaborados, siempre reconstruidos, etcétera, y que entonces cuando nosotros utilizamos la noción de influencia parece que fuese una reacción muy mecánica, que alguien influye, le da ideas a otro y ese otro actúa a partir del modelo original. Me parece que no. Hay un trabajo muy fuerte en el lector, en quien escucha, en quien lee, de resignificación del lenguaje, y si eso ocurre en la política también ocurre en el intelectual. Entonces, no sé, yo no estaría muy de acuerdo con ese modelo de las influencias. El segundo tema, con respecto a la circulación de las ideas, es que me parece que hay una sobredimensión de los personajes que nos llevan a, que tú mencionas, el de Pellicer, Carranza, etcétera, porque pareciera, y eso uno queda con esa impresión, no sé si es un error de lectura mía, de mi parte, pero parece que todo el reclamo anti-estadounidense lo introduce Pellicer. Pareciera que es con la visita de ellos que se llega a los intelectuales colombianos al planteamiento del antiimperialismo y de la unidad latinoamericana. Lo mismo queda Carranza, queda como guía antiimperialista en América Latina, etcétera. Entonces me parece que cuando uno mira la situación, la relación de los intelectuales colombianos con los mexicanos, con la relación de los colombianos con latinoamericanos, uno podría llegar a otras cosas, a pensar, digamos, a matizar un poco más esas dos expresiones, esas dos afirmaciones, y a ver que cuando llegan estos mexicanos, estos intelectuales mexicanos, ya existía una larga tradición, ahora explico más adelante ese tema, de pensamiento anti-estadounidense o anti-imperialista, y me parece que también habría que distinguir estos dos términos, por varias razones que más adelante voy a explicar. Y lo mismo podríamos decir del activismo estudiantil. Ya existía en Colombia una fuerte movilidad estudiantil por múltiples razones, entre ellas porque desde el ascenso de la regeneración, desde la aplicación de la Constitución del 86, del Concordato, de la ley de los caballos, de las leyes de prensa, de otra serie de temas, de otra serie de legislación, existió un fuerte enfrentamiento entre la intelectuavidad, los profesores y los estudiantes muy liberal con respecto a la hegemonía conservadora. Tan agudo fue el enfrentamiento que los liberales tuvieron que crear sus propias universidades.
lo que hoy es la Universidad Externado de Colombia y lo que hoy es la Universidad Libre. Y eso hizo que existiese una importante actividad estudiantil y un importante debate de profesores y estudiantes desde finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entonces, cuando llegan ya estos pensadores mexicanos, ya existían publicaciones, ya existían movilizaciones, ya existían presencia de los estudiantes, sobre todo y especialmente por esa, digamos, camino obligado que tuvieron que recurrir, que era crear sus propias los liberales debieron crear sus propias universidades y sus propios centros académicos debido a la persecución conservadora. Entonces, me parece que habría que ver esta serie de temas. Y también, por último, en este segundo punto, habría que revisar si efectivamente solamente con estos personajes se produce el conocimiento de la Revolución Mexicana. Yo diría que no tanto. La relación de los intelectuales colombianos con los mexicanos es anterior a los años, a 1919. Ya, digamos, habían vínculos importantes, entre otras por alguien que tú mencionas que es Vargas Vila, pero también por otra serie de intelectuales de este periodo. Por eso creo que en el primer punto me refería a eso, que era necesario detenerse un poquito en las características del periodo de la intelectualidad colombiana. Lo tercero, el tema del antiimperialismo y el antiestadounidenses, las posturas antiestadounidenses. Cuando se coloca el tema del antiimperialismo por el influjo, por la influencia de estos poetas y del gobierno de Carranza, me parece que hay un problema aquí, que es que se despoja al Partido Liberal, a un sector del Partido Liberal, en eso, si quiero ser claro, es un sector del Partido Liberal que desde finales del 19 venían señalando los peligros de Estados Unidos y de hecho desde mediados del siglo XIX ya se sabía que Panamá se iba a perder con una acción estadounidense. Hay muchos textos que ya señalan esto y de hecho los liberales tenían mucha resistencia a desarrollar durante las guerras civiles operaciones en el Istmo. Ellos preferían no involucrarse o no involucrar al Istmo en sus confrontaciones con el Partido Conservador porque temían que Estados Unidos interviniera, como efectivamente lo hizo varias veces, en Panamá en defensa de las vías de comunicación. Entonces, hay un sector del Partido Liberal y hay un sector de la intelectualidad, Vargas Vila, que tú también lo señalas, que ya venían hablando de antiimperialismo, de tener una postura antiestadounidense y que esto se radicalizó en 1903 con lo que tú bien denominas pues el robo de Panamá. A partir de ese año hubo una mayor susceptibilidad de diferentes sectores sociales al tema del antiimperialismo. Y te voy a dar un ejemplo de este tipo de actitud, de este tipo de postura de muchos sectores de la población. En 1908 hubo una compra del tranvía jalado por mulas por parte de una empresa estadounidense, unos empresarios estadounidenses. Sin embargo, el tranvía tuvo muchos problemas de diferentes naturaleza, entre ellos la manera como trataban al público, cómo trataban a las personas, a los usuarios del sistema de transporte masivo. En una ocasión, en marzo de ese año, hubo un altercado
por una golpiza que le dieron a un niño, y hubo una reacción de la población para establecer un boicot al tranvía. Pero no solamente era un boicot a la empresa, sino un boicot a todos los intereses estadounidenses en ese sistema de transporte. Y hubo durante varios meses un rechazo masivo de la ciudadanía a los empresarios y a los empresarios estadounidenses y a la empresa de tranvía. El tema llevó a la nacionalización del sistema de transportes, es decir, las autoridades de Bogotá se vieron obligadas a conseguir empréstitos, a conseguir dinero con bancos, etcétera, para lograr la compra del tranvía, porque la gente no utilizó este sistema masivo de transporte por ser propietario un estadounidense. Entonces, ese ejemplo, sumado a otros más que podríamos exponer, lo que demuestran es que ya existía un ambiente, digamos, de rechazo, de prevención con respecto a los estadounidenses. Y en esto me parece que también sería importante hacer una anotación acerca de las posturas antiimperialistas por parte de otros sectores, particularmente de artesanos, la naciente clase obrera, los movimientos anarquistas, o socialistas, digámoslo propiamente, que ya empezaban a gestarse, que ya empezaban a manifestarse en la Colombia de aquel entonces, y que una de sus banderas obviamente era la lucha antiimperialista. Finalmente, en esto, habría que señalar que había una postura anti-Estados Unidos que yo la distinguiría de antiimperialismo, me parece que pueden distinguirse entre sectores del liberalismo y sectores del conservatismo. Como tú señalas, habían voceros de estos, sobre todo jóvenes y jóvenes intelectuales, que habían manifestado tempranamente el rechazo a las posturas estadounidenses. Eso es un fenómeno muy particular, ¿no? El que liberales y conservadores sean, no en su mayoría, sino especialmente, y eso me parece que habría que resaltarlo, sectores de las juventudes liberales y conservadoras las que se expresan contra las acciones de Estados Unidos. Y por ello, tú puedes encontrar que personajes como Eduardo Santos o como Augusto Ramírez Moreno, que luego va a ser uno de los artífices de un grupo de ultraderecha que se llaman los Leopardos, un grupo de intelectuales de ultraderecha en los años 20, van a manifestarse contra Estados Unidos. Sin embargo, me parece que ya catalogar eso de antiimperialismo sería otra cosa. Ahora vuelvo sobre el caso de Eduardo Santos y demás. Entonces, me parece que habría que matizar la afirmación de que con Carranza, y con la llegada de los poetas, el antiimperialismo se configura en el caso colombiano. Hay muchos ejemplos, repito, desde el siglo XIX y a comienzos del siglo XX que ya manifestaban esta postura. El cuarto tema, también voy a tratar de ser un poquito rápido para favorecer tu respuesta y la polémica, tiene que ver con los siguientes aspectos. Me parece que es necesario que menciones o que consideres algunas cosas como las siguientes. Es necesario terminar en el artículo con qué pasa con la delegación. Uno está leyendo y de pronto se le desaparece Pellicer, se le desaparece Tablada, se le desaparecen como los intelectuales mexicanos, y uno no sabe qué sigue después de eso, o qué pasó, o qué tipo de relaciones se van a establecer, especialmente porque después va a ser muy importante el vínculo con México. Creo que Aimer nos puede ilustrar sobre Reyes, pero también mencionaba Vasconcelos, que va a estar presente
en muchísimas cosas, ¿no? Animando revistas de mujeres, en el comité editorial, eh, en muchas cosas. Y hay otros intelectuales más adelante colombianos que van a tener como referencia a México. Porfirio Barba Jacob, por ejemplo, o el poeta Silva, que también va a ser conocido aquí en México, y otros más que, bueno, el grupo Achue de artistas tienen una notoria influencia con el muralismo mexicano. Entonces, me parece que habría que rematar esa parte y saber qué pasó con Pellicer. Y también, digamos, señalar que no todo fue color de rosa para el poeta. A él le tocó padecer el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y cuando digo padecer, es padecer. Él en sus cartas a su familia, en las cartas personales, dice que está absolutamente aburrido con el sistema de enseñanza y con el medio académico del colegio que le tocó, al cual le tocó pertenecer. Entonces, digamos, como también introducir esa serie de referencias. Ya había mencionado lo de otros mexicanos, otros nexos. Me parece también que lo del Partido Republicano habría que matizarlo. Tú lo colocas como un partido moderno, artífice de la modernidad en Colombia. Esto me parece a mí también que habría que revisarlo. Hay otro elemento adicional que me parece que es la imagen que existe sobre Santos. Evidentemente él escribe sobre muchos temas en este periodo que tú tienes, pero pareciera que es uno de los artífices del antiimperialismo, y me parece que ahí habría que también matizar esta afirmación o esta idea o esta imagen de Santos, entre otras cosas porque me parece que hay otros que realmente tuvieron una posición más radical. En segundo lugar, Santos luego va a ser presidente de Colombia, no es que se caracterice mucho por una postura antiimperialista. Y finalmente yo diría que esto se debería de un problema de fuentes. Me parece que cuando tú solamente tomas el periódico como fuente de las posturas antiimperialistas y demás, me parece que ahí se desvía un poco la discusión, porque evidentemente el periódico, los artículos que escribe Santos y demás, pues pareciera que estamos ante alguien de izquierda o alguien muy radical o alguien, y de pronto otro tipo de fuentes, otro tipo de reflexiones nos llevan a otras consideraciones. Renan Vega, por ejemplo, tiene 4 tomos sobre los movimientos sociales, sobre la izquierda, sobre prensa socialista, sobre resistencia obrera, sobre el movimiento anarquista, sobre la conmemoración del 1 de mayo, etcétera. Y esto me parece que este tipo de referencias, lo mismo Luz Ángela Núñez tiene un trabajo muy importante sobre prensa, comienzos del siglo XX. Ese tipo de fuentes me parece a mí que permitirían llevar a otras cosas y llevar a otras reflexiones. Entonces, me parece que para terminar y no extenderme demasiado, me parece que tu texto aporta mucho. Me parece que tu texto tiene una muy interesante reconstrucción de temas que usualmente no se valoran, que usualmente no se consideran. Me parece muy pertinente la investigación que haces para ver cómo es que circulan estas redes intelectuales, cómo es que trabajan. Y los comentarios que yo hago tienen únicamente la intención de, digamos, contribuir a el debate académico, y no intentan desconocer tu trabajo, y más bien como generar pues como una reflexión conjunta sobre tan importante tema. Muchas gracias, y aquí dejo para no abusar del tiempo.
Gracias, profe. Muy bien, gracias Miguel por tu atenta lectura y pertinentes comentarios. Le damos entonces la palabra a David para que pues retome algunos de los comentarios que hace Miguel y ya volveremos sobre ellos también. Ok. Adelante, David. Bueno, voy a tratar de ser como esquemático en la respuesta, dejando el punto uno para el final, porque me parece que es una discusión de más largo aliento que sería muy bueno darla entre todos, que es acerca de la periodización del intelectual colombiano, de qué entendemos con eso. Eso lo voy a dejar para lo último. Eh, Volviendo un poco acerca de la influencia. Ahora revisé el archivo nuevamente. El archivo, en realidad, la palabra influencia aparece en el artículo dos veces y no directamente refiriéndose a que haya una influencia directa de lo mexicano sobre lo colombiano. Me gusta y se usa más la palabra diálogos, las palabras extrapolaciones, las palabras identificaciones, más que influencia. Profesor tiene toda la razón al señalar que antes en el caso, por ejemplo, del arribo de Carlos Pellicer a Colombia, antes de eso, pues ya había una movilización estudiantil importante, tan así que hacia 1910 hubo un encuentro de estudiantes de la Gran Colombia, donde la mayoría eran estudiantes colombianos. Precisamente esta imagen de que Carlos Pellicer vino a hacerlo todo en el movimiento estudiantil es una de mis críticas a un trabajo de un historiador colombiano que está publicado en la universidad, en la revista de la Universidad Javeriana, donde precisamente retoma las cartas de Pellicer, el diario que Pellicer hizo de su estancia en Bogotá. En este diario, pues él, pues lógicamente es un diario, se autocelebra y él dice que vino a crearlo todo, así se titula el artículo de Abelardo. Y yo, pues, en investigaciones que he hecho un poco más a fondo, como les dije, que son de conocimiento pues público, se puede decir que Germán Arciniegas, el periódico Voz de la Juventud, que es una de las fuentes que yo más uso para este artículo, son producto de movilizaciones y de organizaciones de jóvenes intelectuales que incluso sin Pellicer, sin la presencia de Pellicer hubiesen llegado a igual a una concreción, sobre todo a nivel gremial. Eh, por ello, lo que yo trato sobre todo de mirar es cómo la el intercambio de ideas que se tuvo con los enviados del constitucionalismo no llegaron a influenciar como tal el discurso imperialista ni latinoamericanista de los liberales y de los estudiantes, sino que le dieron un nuevo interlocutor. Ese nuevo interlocutor la discusión más allá de las fronteras colombianas, que era lo que se estaba llevando antes de ese momento. Bien anota el profesor de que había un resentimiento antiestadounidense que, pues, personalmente, el reclamo antiestadounidense de los republicanistas y de la generación del centenario no lo podría catalogar todavía como antiimperialista, sino que es en el momento en que este diálogo sale de las fronteras colombianas a propósito de interlocutar con intelectuales mexicanos que traían toda una propuesta teórica, porque en realidad a veces se dice que Venustiano Carranza simplemente fue un poco oportunista con su antiimperialismo, pero en realidad es una propuesta que está sustentada en libros que se escribieron incluso antes de que estas personas viajaran a Colombia. La intromisión de este discurso latinoamericanista y antiimperialista en el suelo colombiano
no fue una influencia, sino fue uno más de los diálogos que posibilitó como tal la emergencia de un antiimperialismo, dicho con estas palabras. En ese sentido, pues el profesor se refirió a Augusto Ramírez Moreno, y yo pues es uno de los que más señalo, porque precisamente en toda la publicación estudiantil, Voz de la Juventud, también incluso si nos vamos mucho más antes en las memorias del primer Congreso de Estudiantes de la Gran Colombia de 1910, la palabra antiimperialismo aún no había aparecido, sino como hasta antiestadounidense más bien, o como cierto resquemor hacia el vecino del norte, pero es en 1903 y en el texto está en la cita eh, número 31. Y es la primera vez que Voz de la Juventud aparece el término antiimperialismo, aparece en la pluma de Augusto Ramírez Moreno al referir enfáticamente, y cito: por temperamento somos enemigos de ese gran país, Estados Unidos, porque lo somos de todas las absorbencias y de todos los imperialismos. Es la primera vez que hay una construcción, o que se llama, por lo menos de parte del movimiento estudiantil colombiano, es la primera vez que se habla de imperialismo y de antiimperialismo en la pluma de un joven conservador, que, como bien señala el profesor, a finales de los años 20 pues va a tener una fuerte presencia en el grupo de los Leopardos, que va a ser pues reconocido por su discurso abiertamente de derecha. Ahora bien, pasamos al tema de la sobredimensionalidad que se le da a la figura de Venustiano Carranza. Esta sobredimensionalidad es más bien una lectura que se hace de la intención del gobierno mexicano, precisamente a partir del gobierno de Venustiano Carranza, por llevar una nueva imagen a Latinoamérica. Entonces esta sobredimensionalidad es a propósito. México sale de sus fronteras a vender a reivindicar la Revolución Mexicana en términos grandilocuentes, en términos de el gendarme necesario de la América Latina, como al gran jefe, como una de las figuras más importantes del antiimperialismo latinoamericano. Así que lo que yo hago es más bien cómo rastrear cómo ese discurso que precisamente el profesor Pablo Yankelevich lo rastrea en algunos pasajes de sus investigaciones sobre la Revolución Mexicana en Argentina. Yo hago algo similar, se podría decir, en la medida en que cómo se recibió este discurso de grandilocuencia de lo mexicano en Colombia, sin llegar a caer en la inocencia de creer que así precisamente lo interpretaban los estudiantes, los intelectuales colombianos. Lo que sí hay, y es lo que yo trato de desarrollar en el artículo, es un aprovechamiento de este discurso de corte mucho más agresivo, mucho más impositivo ante lo norteamericano, que ya empieza a tomar tintes antiimperialistas, cómo es aprovechado por la intelectualidad colombiana para oponerse al gobierno conservador de Marco Fidel Suárez, que pues precisamente, y lo repito, tenía como su leitmotiv de gobierno el respecipolium, que era mirar todo lo que tuviera que ver con Norteamérica como lo que debía ser. Efectivamente había un conocimiento no muy profundo de lo que era la Revolución Mexicana. En eso me remito a una conferencia que dio el profesor José David Cortés hace como unos 4 años, que está por YouTube, en la que él hace un rastreo de cómo la Revolución Mexicana estaba siendo tratada por los diarios colombianos, y llega a la conclusión de que no era un tema que se desarrollara en concreto, o que hubiese
algún conocimiento profundo en Colombia, más allá de lo que yo también expongo, que son extrapolaciones o identificaciones con uno u otro personaje. En el caso que yo estudio precisamente con Venustiano Carranza. Para la época que estamos tratando, Vasconcelos es una figura marginal, no es de los que trae noticias de la Revolución Mexicana a Colombia, ya que Vasconcelos se margina del gobierno constitucionalista, era un rabioso anticonstitucionalista, pero que aún así a la muerte de Venustiano Carranza, pues recoge muchas de sus iniciativas y pues las proyecta un poco más con la ayuda de los gobiernos que le siguieron a Venustiano Carranza y pasa pues a la historia del continente como una de las figuras más importantes de la cultura de la Revolución Mexicana, pues teniendo o opacando a figuras como las que tenemos allí, como Jersey Ugarte, como José Juan Tablada, que hicieron lo propio a escala más concreta, en un país concreto, pero que la figura de un Vasconcelos opacó. También está el señor Vargas Vila, perdón. Vargas Vila, efectivamente, como lo afirma el profesor, y lo digo, no recuerdo en qué cita, fue, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, en la cita número 9, José María Vargas Vila fue, a diferencia de muchos de sus contemporáneos colombianos, una de las plumas más furibundas en contra del imperialismo norteamericano. Esto pues es un caso muy particular de eso, pero la recepción que va a tener la comunicación más directa que va a tener Vargas Vila con la Revolución Mexicana va a ser ya en tiempos de Obregón e incluso en tiempos de Calles, cuando estos dos gobiernos, estamos hablando ya del 24, 28, cuando estos gobiernos le pagan a Vargas Vila para que haga una serie de artículos que pues reivindiquen a la Revolución Mexicana, pero en el momento en el que nos encontramos, Vargas Vila se encuentra un poco alejado de la discusión sobre la Revolución Mexicana, aunque tiene sus aportes, pero estos aportes los vamos a ver más que todo en Cuba y en Estados Unidos, donde él está publicando, porque ya sabemos, para 1919 Vargas Vila era prohibido leerlo en Colombia, entonces pues no tenemos algún conocimiento de que él haya dicho algo sobre la Revolución Mexicana en 1919 en Colombia. ¿Qué tenemos más por acá? Bueno, también con respecto al antiimperialismo, sí había un sector del Partido Liberal que tenía un discurso no muy favorable a las intenciones norteamericanas en Colombia, que también compartió mesa o compartió en algún momento partido con algunos conservadores que tampoco lo veían bien dentro del partido republicanista, que si bien no fue la entrada a la modernidad política en Colombia, sí, y yo también lo matizo mucho en la cita que hago al propósito, me la encuentro ahora, en la que afirmo que el republicanismo fue uno de los intentos políticos modernos, pero no el modernismo político en Colombia. Eso sí lo trato de matizar en el artículo. Bueno, no recuerdo, no estaba. Aquí, en la cita número 5. El Partido Republicano fue el primer intento político de características modernas. No soy tan contundente de decir que por ahí entró la modernidad. Es tan así la poca identificación que tienen con el discurso antiimperialista que
los republicanistas digerían la pérdida de Panamá en un discurso muy de ellos, en el cual acusaban a las contiendas bipartidistas y a la debilidad del Estado colombiano por estar en estas luchas bipartidistas que los Estados Unidos aprovecharon para pues desgarrar a la nación y robarse a Panamá. Sus reclamos contra Estados Unidos eran más bien muy tibios, y es solo hasta la irrupción de un personaje como Eduardo Santos, que si bien estoy totalmente de acuerdo con el profesor, no es la figura emblemática del antiimperialismo colombiano, sí al interlocutar con el, vuelvo y repito, no solo con los mexicanos que llegaron allí, sino al tener en cuenta el final de la Primera Guerra Mundial y lo que se estaba debatiendo en París y la doctrina Monroe. En el artículo trato de explicar cómo Eduardo Santos, si bien estaba pendiente de los mexicanos, también tenía un buen conocimiento y preocupación de lo que estaba pasando en París desde la Primera Guerra Mundial. Estas características del intelectual que era Eduardo Santos lo hace también aprovecharse de este discurso que está empezando a generarse y que está teniendo más cabida dentro de las publicaciones culturales y las publicaciones periodísticas en Colombia. Estoy de acuerdo en que si bien hay que involucrar más fuentes para matizar la figura de Eduardo Santos, precisamente lo que se quiere en el artículo es ver cómo él se aprovechó de ese discurso para tener un sustento para la oposición en Colombia. Este año de 1919 para Eduardo Santos y para lo que se va a estructurar en el partido, completamente como ideología del Partido Liberal, va a ser muy importante porque primero va a estrechar vínculos con una clase media en ascenso, que lo hace a través del movimiento estudiantil que se une a ellos en este reproche al gobierno de Marco Fidel Suárez, y va a sobre todo a poner a la intelectualidad a charlar en términos internacionales, pero sobre todo hacia el lado del periodismo. No podemos negar que antes de Eduardo Santos sí había un conocimiento de lo que era la movida política en el mundo, pero la labor periodística de Eduardo Santos es fundamental para que, sobre todo la posguerra, y de ahí hasta 1930, la población colombiana tenga a través del tiempo como una ventana mucho más abierta al mundo a través de las páginas del tiempo. Por esta razón, por el hecho de enfocarme en la posición un tanto, no sé qué palabra usar, oportunista, por no tener otro en este momento, de Eduardo Santos, es que no me remito a las iniciativas socialistas y de los sectores obreros, que pues sí, efectivamente tuvieron unas influencias de parte del anarquismo y de la parte más a la izquierda del Partido Liberal, que fueron muy importantes para estructurar dentro de los movimientos obreros un discurso antiimperialista, que pues ahora que lo pienso, pues va a ser también esa conjunción de discursos, tanto que se está dando en las fábricas y en las calles, como el que se está dando en las universidades y el que está proyectando Eduardo Santos, el que pues va a llevar al declive completo de la hegemonía conservadora por allá en el 29. Bien, nos queda entonces el otro lado, dice qué pasó con la delegación. Eso es muy importante. David, una interpelación, si puedes abreviar un poco las dos últimas cuestiones que te planteaba para dar paso aquí a otras intervenciones. Ok, entonces voy a explicar así rápidamente qué pasó con la delegación mexicana. Como se explica en el texto, esto fue una iniciativa del gobierno constitucionalista y dentro de la movida política
constitucionalista, para finales de 1919 el constitucionalismo ya viene en declive y empieza una retirada en las cuales pues tenía también que abarcar esta delegación otros dos países, uno era Ecuador y el otro era Venezuela. Por la falta de dinero y lo apretado de la agenda política mexicana, para diciembre de 1919 la delegación marcha hacia Venezuela y estando en Venezuela la delegación mexicana se entera de la noticia del asesinato de Venustiano Carranza, lo cual hace que corten los fondos definitivamente y pidan el regreso de todas las comisiones diplomáticas que estuvieran en nombre del constitucionalismo en América del Sur. Se guardaron un importante lazo con Carlos Pellicer y Germán Arciniegas, que fueron los dos líderes estudiantiles, un lazo que va de ahí hasta prácticamente su muerte, y un lazo también muy importante, el que estudió con Carlos Pellicer y Germán Pardo García. Pardo García incluso en los años 30 va a viajar de Colombia a México a hacerse cargo de una revista estudiantil que estaba apoyando también Carlos Pellicer y a entrar muy mancomunadamente con Vasconcelos, que es el que va a recoger todos estos frutos de la iniciativa carrancista y los va a llevar a lo que se conoce hoy como este gran fenómeno cultural mexicano de los años 20 y 30 más o menos. Queda la parte más importante, profe, y pues es la que creo que se va a demorar mucho, no sé si más bien lo dejamos para el debate, y es eso del intelectual colombiano, su periodización, qué es un intelectual. Esto es pues, la pregunta del millón, es qué es un intelectual para nosotros que nos dedicamos a esto, que siempre se complica definirla. Entonces, no sé, profe. Bueno, yo creo que ese punto que efectivamente es central, lo podemos ir abordando en las intervenciones que a continuación siguen. Yo sí diría que en relación a tu texto, David, que Miguel tiene cierta razón en señalar que a lo mejor sí hace falta una contextualización mucho más amplia del fenómeno. Yo que leí tu tesis, que fui jurado en tu tesis de maestría y en tu segunda intervención, digamos, esos contextos quedan un poco más aclarados, pero creo que si vas a publicar este texto, sí, para un público latinoamericano, haría falta, digamos, un poco más de estos contextos que te señala Miguel. Y también estaría yo de acuerdo con Miguel en algunos planteamientos, aunque en otro sentido, por ejemplo, en relación con el antiimperialismo, pero lo señalo más adelante. Yo quisiera a ver si los aquí presentes tienen inquietudes, comentarios, preguntas, alimentar el debate que han abierto ustedes dos. Así que, pues, bienvenidas las preguntas, los comentarios. Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Aguirre. 3 comentarios, sin caer en la cuestión del individuo que, digamos, hace de puente o catalizador. Sí extrañé en el documento la mención, ¿no? Digo en el documento porque luego, pues, David lo oraliza, pero en el documento queda invisibilizada la figura de Germán Arciniegas, ¿no? En el documento no aparece cuál fue su papel en la Federación de Estudiantes Colombianos, ¿no? Y obviamente, pues, también las cartas que tiene con Pellicer y posteriormente todo lo que va a ser su producción intelectual sobre esta utopía que era la América, ¿no? En fin. En segundo punto, me pareció un poco arriesgada, creo que la hipótesis es un poco arriesgada en el sentido de tratar de enlazar del 18 al 21 con la caída del
la hegemonía conservadora hasta el 30, o ver desde ahí, desde esa fecha, el embrión de, digamos, de lo que a futuro vino a ser la caída de la hegemonía conservadora. Entonces creo que presentarla en estos términos me parece un poco arriesgado, ¿no? Porque se deja de lado toda otra serie de variables que hicieron que esta hegemonía conservadora pues se viniera al traste desde fines de la década del 29. Y el tercer punto que quisiera comentar es que me llama mucho la atención esta cuestión del latinoamericanismo, que me parece que queda un poco también como nebuloso en una cuestión, y es que para la época, ¿no? Creo que en el 1919-1920 vamos a tener precisamente en Colombia unas conferencias en el Teatro Colón sobre la degeneración de la raza. Entonces ese marco de esas discusiones sobre cuál era la raza, qué era la raza negra, la raza india, la raza española, los procesos de inmigración, digamos que estuvieron también como orbitando, ¿no? Frente a esta idea de un posible latinoamericanismo. Y la cuarta y última cosa que me llama la atención y creo que nos debe servir a todos los que estamos en un proceso de escritura, es que el texto como tal debería tener la posibilidad de bastarse a sí mismo, porque no, digamos, qué bueno que uno ahorita tiene la posibilidad de explicar las falencias que nos hacen los profesores, pero imagínense que no tuviéramos esa oportunidad. Entonces creo que el texto como tal queda pues, personalmente, y es que el texto debería poder darnos todas las luces posibles sin que uno tuviera que oralizar lo que uno dice, no, sí lo sabía, pero no lo puse, ¿sí? Entonces, bueno, son esas cuatro cuestiones. Gracias. Yo creo que podemos sumar uno o dos comentarios, preguntas más y volvemos contigo, David. ¿Alguien más se anima? Gabriel. Sí, gracias, profesor. Pues agradecerle a David el texto que pone a consideración y la serie de temáticas que están sobre la mesa para la discusión y para el aprendizaje colectivo. Son tres comentarios puntuales. Yo creo que en buena parte lo que yo alcancé a entender en el texto y por las citas que insertas, a mí me parece que inclusive la discusión en torno al concepto de latinoamericanismo o de discurso latinoamericanista puede pensarse hacia otras conexiones en términos de los lenguajes políticos, que era un tema que el profesor Miguel Ángel señalaba. Y por las mismas citas, por el mismo contenido del texto, a mí me gustaría saber cómo has pensado o has planteado la relación en términos de eso que llamas discurso latinoamericanista con el problema del hispanoamericanismo, con el problema del iberoamericanismo o del mundo iberoamericano, con el tema del panamericanismo, a propósito de la centralidad de la cuestión estadounidense, y en alguna parte del artículo aludes a la categoría de América indoespañola, a sabiendas de lo que eso tiene de largo y de ancho en el mundo, digamos, de la obra de Mariátegui y demás, del mundo peruano. Ese, digamos, es un asunto que me parece que puede ser relevante para no dar por sentado ese tipo de elementos. El segundo tema tiene que ver con una pregunta que creo que falta en el artículo, y es entender el mundo de las relaciones diplomáticas, de la política diplomática del Estado mexicano de aquel entonces, y que se da por sentado, por ejemplo, qué es una alegación diplomática, qué es una representación diplomática en términos de recursos, en términos de jerarquía, de organización, en ese contexto, a propósito de lo que dices al final, en cuanto a, digamos, la carencia de recursos y cómo unos personajes, para efectos, digamos, más sencillos, ya más intelectuales, se van a desplazar por diferentes países y que creo que no puede ser pensada de manera anacrónica porque, digamos, se corre el riesgo de pensarla de esa forma. Y en tercer lugar, me parece que el texto carece de un diálogo con la bibliografía, una bibliografía básica tanto para el caso colombiano de la época como para el contexto mexicano. Por ejemplo, el tema del antiimperialismo de raíz conservadora, eso lo planteaba Henderson, los años de Laureano Gómez, el tema de los leopardos, el libro de Ricardo Arias,
creo que hace parte, digamos, del diálogo con el que se tiene que plantear un trabajo de investigación de este carácter. Y por último, que es algo también para la discusión colectiva, yo creo que hay un problema con el asunto del esquema generacional o del uso del esquema generacional en la historia intelectual colombiana. Tú en alguna parte lo sugieres, hablas de la generación del centenario, y me parece, y planteas, digamos, una oposición entre los centenaristas y estos jóvenes, digamos, personajes o autores como el profesor Loaiza, el profesor Miguel Ángel, han venido planteando en términos de los nuevos, de los pedracelistas, en términos de la historia literaria. Yo creo que tu tema, este trabajo, permite que nosotros como historiadores en formación colombianos interesados en estos temas, sometamos a discusión este recurso heurístico, porque yo creería que la cuestión no es tan solo de la oposición tajante y radical. Una figura como la de Santos no se lleva mucho tiempo, muchos años, digamos, si es por el asunto meramente cronológico, con un tipo como Ramírez Moreno, creo yo que podría servir para repensar y enriquecer la historia intelectual de este momento histórico. Y un último dato, creo que también hay un asunto con la categoría de movimiento estudiantil. Como dicen acá, me genera cierto ruido pensar en una parte de la presentación, decías, del movimiento estudiantil colombiano. ¿Hasta dónde, digamos, esa categoría es útil para pensar la participación de lo que finalmente no se pregunta o no se ve en el texto, que era la condición de estudiante en los años 10, 20 en el país? Yo lo dejaría. Bueno, David, pues tienes allí otra serie de cuestionamientos, así que te damos la palabra nuevamente. Ok, bueno, sí me resulta bastante interesante la apreciación que hace el primer chico que preguntó. ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandro, acerca de lo intrépido, de lo atrevido de buscar una conexión entre este primer movimiento estudiantil, este primer movilización estudiantil y la que va a coayudar a la derrota de la hegemonía conservadora en 1929. Esto se rastrea, o lo rastreo yo. He estudiado las 3 revistas de Arciniegas, que son Voz de la Juventud, Universidad en la primera época y Universidad en la segunda, que precisamente marcan esta linealidad y esta forma de cómo, si bien para la época de Voz de la Juventud, que es la que estamos hablando, se están hasta ahora empezando a dar los primeros pasitos en la conformación de un periódico estudiantil, de lograr hacer una primera reunión de los pocos estudiantes que había en Colombia. Para finales de la publicación de Voz de la Juventud, Voz de la Juventud termina a principios de enero de 1920, para finales de 1921, después de un interregno donde los mismos personajes que estaban escribiendo en Voz de la Juventud van a aparecer en el tiempo, a finales de 1921 van a entrar a formar la conocida universidad entre 1921 y 1922, que es la primera época, que va a ser retomada entre finales del 27 y 29 en la segunda época. Para ello, pues tenemos, bien lo señalas, que lo invisibilizo un poco en el texto, un poco porque no quería pues repetir lo que había dicho, pues ya he hablado aquí de Abelardo, de cuál fue esta relación este papel de Germán Arciniegas en la construcción de la movilización estudiantil, pero efectivamente es a través de la figura de Germán Arciniegas que vamos a ver cómo si hay una continuidad, no se puede llamar causalidad, pero sí una continuidad
en el despecho de los jóvenes estudiantes de matriz liberal en contra de la hegemonía conservadora, y no solo de matriz liberal, sino como vimos en Voz de la Juventud. En Voz de la Juventud también hablaban conservadores, incluso en la primera época de universidad se va a compartir también esta confluencia de jóvenes liberales y jóvenes conservadores, que es precisamente en la campaña presidencial de Benjamín Herrera, cuando se abre el sector estudiantil, que va a desaparecer la primera universidad, cuando se abre las discordias estudiantiles entre liberales y conservadores, y va a aparecer nuevamente Universidad N27 ya de Cádiz, abiertamente liberal, con todo el presupuesto de los liberales, que fue incluso un caballito de batalla de Eduardo Santos y una visibilización del vínculo de Eduardo Santos con la movilización estudiantil para hacer política en contra de la hegemonía conservadora de aquella época. Entonces, pues si bien pues, es un tema que se sale un poco del texto, pues sí hay allí una continuidad que se puede rastrear, sobre todo por la figura de Germán Arciniegas. Con respecto a lo de que el texto debería decirlo todo, pues eso lo estuvimos charlando con el profesor Aimer, y pues se estaba pensando que era un seminario de historia intelectual de Colombia. Entonces pues me dediqué sobre todo a dejar la parte de Colombia como puesta, y sobreentendiendo muchas cosas. Pido disculpas por esto, y pues sí, para futuros textos pues me daré la tarea de ser un poco más concreto, aunque eso se traduzca en abusar de los pie de páginas que estamos un poco acostumbrados al pie de paginismo en la historia, pero bueno, lo trataré de arreglar para una próxima intervención. Bueno, con respecto a lo de los lenguajes políticos del segundo interveniente, sí, efectivamente allí hay un problema grave al que me voy a enfrentar, ya no solo para el caso colombiano, sino para el caso latinoamericano en general, y es estas distintas formas, ya sea por periodo, por simpatía, por antipatía e incluso por oportunismo de palabras como el hispanoamericanismo, latinoamericanismo y panamericanismo, que pues van a resultar súper variopintos en todo lo que son los movimientos estudiantiles a lo largo y ancho de América Latina, tanto así que no les va a bastar, que incluso Allá de la Torre va a introducir más adelante el concepto de Indoamérica. Entonces sí, esto es un problema que tengo contemplado, pero en el que estoy hasta ahora como interviniendo y como adentrándome en ese problema de las diferentes formas de denominar Hispanoamérica, Latinoamérica, panamericanismo y todo esto. Por el momento podría adelantar que en el caso específico del movimiento estudiantil mexicano, sí hay un cambio del latinoamericanismo que se da a partir de Venustiano Carranza a un hispanoamericanismo, entrando ya en la década de los 30 a raíz pues de esta cuestión del auge de la dictadura y después de la guerra civil española y de la Primera República. Entonces, pero no, de verdad que es un tema que se está hasta ahora desarrollando, pero que lo tengo contemplado para el estudio. Con respecto a lo de la América Indoespañola, esto aparece en una cita textual, no es un concepto que yo involucre, sino algo de lo que transcribo directamente de la fuente. Bueno, con respecto a lo de las relaciones diplomáticas, de la relación diplomacia-política, sí me faltó un poco explicar qué es una legación y cuál era como la estructura diplomática en el texto. Para el periodo que estamos tratando, 1919, México no tenía ninguna embajada como tal
en Latinoamérica. Solo tenía esto que se llama legaciones diplomáticas, que están conformadas por un ministro, un enviado extraordinario, un ministro plenipotenciario, que es la cabeza del cuerpo diplomático, y un escribiente, que era el cargo que estaba desempeñando Carlos Pellicer, y dos agregados culturales, que era el caso que tenía José Juan Tablada y Eduardo Colín. Con ese título de enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios viajó, por ejemplo, Amado Nervo acá a la Argentina y estuvo en Montevideo, y varias, 3, 4 legaciones especiales que fueron en la época de Venustiano Carranza, que tuvieron como países centrales Uruguay, Argentina, Colombia y Chile. Eran las 4 legaciones, y a partir de estos 4 puntos principales, pues tenían ciudades anexas. En el caso de Colombia, ya lo dije, la legación no solo estaba encargada de los asuntos diplomáticos con Colombia, sino también con los de Venezuela y los de el Ecuador. Con respecto a el término de generación, al concepto de generación en el artículo, volví a revisar, y el término generación aparece una sola vez, y no como herramienta metodológica, sino como parte de una cita también, en la que yo trato de ver, y es una apuesta metodológica que los que se dedican al estudio de los movimientos estudiantiles optamos más, que es el juvenalismo. Los movimientos estudiantiles, especialmente en Latinoamérica, están más en un espíritu de juvenalismo que de generación. Estoy de acuerdo que ese concepto ya es bastante limitado ¿para qué? Para abordar el estudio de la historia intelectual, pero también hay que tener en cuenta que este término y esta denominación de generación era muy usado por los intelectuales de aquella época, que pues, precisamente ellos mismos lo utilizaban para diferenciarse de sus contemporáneos, ¿no? Tenemos pues en España y en Latinoamérica un montón de ejemplos de esa catadura. Y con respecto a lo de movimiento estudiantil, pues ahí tenemos un problema. Yo en este texto y en la tesis de la maestría y del pregrado he tratado de defender sobre todo una categoría un poco más restringida, pero a la vez un poco problemática, que es la de jóvenes intelectuales, precisamente porque veo lo que tú viste, que es muy difícil de hablar de una movilización estudiantil pues, en Colombia, sobre todo a finales de los años 10. O sea, no hay la suficiente materia prima para tildar a esto de movilización estudiantil, de movimiento estudiantil. Prefiero sí estudiar un poco más la figura del joven intelectual, pero bueno, también es una figura, una categoría que estoy tratando de construir desde hace rato, que precisamente con el profe Aimer hemos tenido ahí discusiones acerca de la aplicabilidad o pertinencia de este tipo de categorías para referirse a congregaciones tan incipientes de estudiantes como las que hubo en Colombia en 1919. Listo, creo que algo se me quedó, ¿no? Creo que sí, que respondes, David. Yo quisiera darme la palabra en esta segunda ronda para 3 cuestiones, digamos 2 señalamientos de carácter metodológico y un par de preguntas puntuales. A mí, en primer lugar, a mí me parece, y esto va en abono de tu texto y en general de tu perspectiva. Conozco un poco el proyecto de doctorado, conocí el de la maestría, en fin, y es que sí me parece que hay en tu interpretación, digamos, una mirada transnacional que es interesante, ¿no? Digamos,
atravesar las fronteras, la interpretación de las fronteras nacionales, de las historias nacionales, a partir de una mirada latinoamericana. Eso me parece interesante porque, entre otras cosas, permite, como lo muestras tú en este texto, por ejemplo, de combinar matizadamente, digamos, las dinámicas políticas de un contexto nacional y un contexto, en este caso colombiano del 19, latinoamericanista, cuyo punto nodal es justamente la Revolución Mexicana. Por ahí Miguel te decía que no creía tanto en esa, digamos, impacto de la Revolución Mexicana. Queda abierta la discusión. A mí me parece que sí, que Carranza, justamente, que es tu apuesta, lanza un proyecto de cabildeo y de una nueva visión o una visión completamente nueva de la Revolución Mexicana, de la que ofrecía los Estados Unidos, como tú dices, a través de los cables. Entonces, ahí creo que sí hay digamos, unas miradas norteamericana y mexicana en torno a la Revolución Mexicana que penetra en algunos países del resto del continente positivamente, ¿no? Y entonces uno queda un poco sorprendido con este latinoamericanismo colombiano que tú estudias en función de sus fuentes ideológicas, de republicanos, liberales, estudiantes, conservadores, ¿no? Entonces ahí creo que sí hay una recepción de la revolución interesante. Ahora, cuando la revolución al final de los años 20 se radicaliza con la guerra cristera, creo que ahí, claro que ya no es tu periodo, la posición de algunos países latinoamericanos, incluso Argentina, que se mostraban positivos al movimiento revolucionario, cambia, ¿no? Porque pues ya es la guerra cristera, es atentar con... Entonces, esa mirada transnacional en tu trabajo a mí me gusta, ¿no? Lo que no me gusta mucho, y en eso Miguel también lo señalaba, es, digamos, la perspectiva de la historia intelectual, que está muy perdida, no aparece, digamos, más allá de este grupo de mexicanos en Colombia y de los estudiantes que lo reciben. Hice una lista que aparece dispersa en tu texto, digamos, de algunos elementos que pudieran dar entrada a una verdadera historia intelectual y de reacomodar tu narrativa, tus datos y tus eventos en función de una verdadera historia intelectual latinoamericana. Entonces tú hablas de seminarios, recibimientos, revistas intelectuales, conferencias, columnas periodísticas, circulación de ideas, de libros, de proyectos, de unión continental. Entonces creo que atrás de eso sí hay, digamos, unas entradas bien interesantes en términos de historia intelectual a través de redes, por ejemplo, o bien pudiera plantear ahí unas redes muy interesantes de los soportes materiales a través de los cuales todas estas ideas circulan, estas revistas, estos semanarios, estos periódicos. Entonces creo que allí sí, David, a lo mejor pensando en la publicación o en tu perspectiva de tesis doctoral, pensar verdaderamente una historia intelectual latinoamericana con este nudo ahí de la Revolución Mexicana que parece bien interesante, en fin. Y las preguntas puntuales, que son dos, digamos, las dos tienen que ver con el antiimperialismo. Claro, Panamá, 1903, uno se podría ir hasta mediados del siglo XIX con los zarpazos norteamericanos al territorio mexicano.
pero no aparece, por ejemplo, un evento muy importante que está ahí muy cercano de tu coyuntura, que es la guerra de independencia cubana y en general el 98. Y no sé si esto en la documentación, el 98 cubano, español en general, donde definitivamente pierde Puerto Rico y Cuba. No sé si en la documentación antiimperialismo, además de el discurso contra la doctrina Monroe y la coyuntura de Panamá en 1903, el 98 también alimentaría ese antiimperialismo. Y lo otro que contradice un poco mi intervención en el sentido de favorecer tu mirada transnacional, tiene que ver con ese antiimperialismo, que me parece que lo ubicas muy localmente dentro del contexto colombiano, que está interesante, sobre todo por estas diferentes fuentes ideológicas de la cual se alimentan, como lo muestras tú. Pero creo que es un problema mucho más complejo dentro de una mirada latinoamericanista. De alguna manera lo señalaba Gabriel cuando mencionaba a Aya de la Torre y su indoamericanismo. Alexandra Pita, por ejemplo, estudia un tipo de latinoamericanismo que no tiene esta vertiente mexicana, sino que nace desde Argentina con José Ingenieros, que tiene ahí una fuerte influencia socialista, ¿no? Y esta lista de denominaciones que mencionaba Gabriel, panamericanismo, iberoamericanismo, Hispanoamérica, creo que hay que precisar un poco todos esos términos y sobre todo poner en dimensiones el latinoamericanismo que tuvo como diferentes vertientes y expresiones. Esta colombiana a través de la influencia de la Revolución Mexicana, pero desde el sur del continente, los peruanos, en fin, ahí hay que colocar como a jugar esos diferentes latinoamericanismos. Esas serían mis... no sé si hay alguna intervención más para que ya vayamos citando. Adelante. Yo tengo una pregunta más bien metodológica, y es si existen y si cuenta David con fuentes respecto a la alegación, es decir, si hay una fuente, digamos, oficial más o menos, donde se indique qué era lo que debía ser la alegación, cuáles eran los objetivos, cuál era el mensaje, ya que dentro del texto pues afirma que, por ejemplo, en el caso de José Juan Tablada, que como representante del gobierno, el mensaje que debía enviar era de la Unión Latinoamericana y antiimperialista. O sea, si eso está en las fuentes oficiales o si es más bien una hipótesis. ¿Alguien más para cerrar? Bueno, adelante, David. Vale, profe, gracias por las precisiones. A mí el tema de las redes que usted propone, pues me parece que es importante. Pero las redes me parece que hay que llenarlas de contenido, y en ese sentido un simple, pues no digamos un simple, pero un envío o un intercambio de revistas no hace una red en general, sino el intercambio de intenciones, del intercambio de ideas, y pues las ideas viajan de un lado al otro y se reformulan con los intereses que tiene cada uno. He tratado de leer últimamente acerca de esto de la teoría de las redes y hacer, pero voy más incluso, y esto responde un poquito más allá,
a su segunda pregunta y voy más bien al uso de conceptos como el que usted afirma de imperialismo y latinoamericanismo, que este uso no es un uso homogéneo y no es un uso eh, desinteresado. Cada vez que el término, por ejemplo, antiimperialismo, y se puede ver en el texto que les envié, el antiimperialismo colombiano tenía un uso y unas intenciones particulares que respondían a las necesidades políticas, sociales, económicas de este lugar donde se reformuló el concepto de antiimperialismo, la palabra antiimperialismo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, aquí en Argentina. He visto cómo el movimiento universitario de Córdoba, por ejemplo, sí lanza una campaña latinoamericanista en contra del imperialismo, pero y en latinoamericanismo se recibe como algo contra los Estados Unidos, pero en la prensa argentina lo que ve es que a ellos les está interesando es el imperialismo de la Gran Bretaña, que es otra cosa muy diferente. Entonces, es ver cómo, si bien existen estos intercambios, se intercambian cosas con intereses. A veces creo que se pasa por el anecdotario cuando hay que tener en cuenta que el intelectual es ante todo un ser interesado y interesado en la política la mayor de las veces. Y eso es lo que me interesa un poco más a mí dentro del estudio de esto que me dio por hacer. Por eso, pues es importante el uso de los conceptos de lo que decía Gabriel hace un momento, por eso el hispanoamericanismo no va a ser una cosa homogénea y concreta, ¿no? Que fue de país en país, sino que sí se fue resignificando con intenciones, no solo con contextos. Las intenciones de quien lo resignifica es totalmente importante. Vuelvo y repito, pues tan allá que ninguno de los conceptos pudo satisfacer a intenciones políticas concretas a Raúl Allá de la Torre y le tocó crear un nuevo concepto que satisfaciera sus intenciones sus intenciones políticas. Sobre todo los intelectuales son seres sedientos de poder en últimas. A veces se olvida eso. Pero bien, profe. Y con respecto a lo de 1898, aparece en las fuentes que yo he consultado, sobre todo para el caso colombiano, en la lista de deudas que tiene Estados Unidos con Latinoamérica, pero no es, para este momento no es un tema que interese mucho, porque le roba protagonismo a este tema, sobre todo el final de la Primera Guerra Mundial y el papel que quiere legitimar Estados Unidos haciendo como ley la doctrina Monroe en las conversaciones de París. Eso es lo que más le está haciendo ruido a los intelectuales latinoamericanos. Si bien no es un tema superado el de 1898, tienen los ojos puestos en Europa y en Wilson. Con respecto a la última pregunta, sí, efectivamente, no hay un manual de lo que debían hacer las comisiones de las legaciones diplomáticas en Latinoamérica, pero sí hay, y me baso sobre todo para dar para esgrimir ese argumento en los discursos que Venustiano Carranza daba, o que dio, hay uno que cito precisamente del texto, que dio en la despedida de estas legaciones. Venustiano Carranza reconfigura todo el cuerpo diplomático desde 1914, lo reconfigura completamente, y tenía reuniones periódicas con ellos, y los envíos de representantes diplomáticos eran presididos por un discurso de Venustiano Carranza, en el que, si bien pues no era un instructivo de qué hacer, pues obviamente es el mensaje que le da al que se va el presidente que lo está enviando. Entonces de allí es que saco este argumento.
pues que creo que pues, si lo dijo en un discurso también se lo dijo al oído al que iba. Incluso Venustiano Carranza le perdona su pasado huertista a José Juan Tablada, que es el- uno de los poetas que va allá a Colombia. Le perdona su pasado huertista y lógicamente que ese perdón pasa por seguir cuáles eran los lineamientos a seguir de ahora en adelante bajo el gobierno de Carranza. Lo mismo a Amado Nervo, lo rescata de un pasado porfirista y lo envía a Argentina y a Montevideo, supongo, con instrucciones claras de que era lo que tenía que hacer. Muy bien. Miguel, ¿todavía andas por allí? Miguel Ángel. No, creo que se nos fue en algún Lo momento. perdimos. Bueno, pues entonces damos por cerrada la sesión. Un aplauso por su trabajo. Esperamos que avance lo suficiente en Buenos Aires para próximamente tener un nuevo texto. Anuncio para los presentes, ya luego informaremos vía correo electrónico nuestra próxima sesión, que será por allá del 25 de noviembre, una cosa así. Estamos ahí afinando la fecha. En esa oportunidad tendremos como invitado a Diego Zuluaga de la Universidad de Antioquia, que está por doctorarse en la UAM Coajimalpa con un trabajo sobre Gutiérrez Girardot, el intelectual colombiano. Así que les haremos llegar el texto y anunciaremos oportunamente la fecha y, como siempre, estarán bienvenidos al espacio del Seminario Historia Intelectual de América Latina. Muy bien, muchas gracias, David, y estamos en Profe, comunicación. también quisiera agradecerle a usted y a todos los asistentes al seminario por sus preguntas y sus críticas que siempre son bienvenidas y seguramente van a resultar en algo muy bueno para este lado. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien.